Iniciamos un viaje en el tiempo a través de paisajes fascinantes, personajes de leyenda, hechos históricos sorprendentes, desde el pasado de la humanidad a nuestros días. Un viaje a través de un territorio ubicado entre la cordillera y el mar, como es Cantabria. Una serie que nos llevará a conocer con detalle la vida en otras épocas, la lucha por la supervivencia y la identidad de unos pueblos asentados junto al mar Cantábrico, en un relato paralelo a la propia historia de España. El primer escenario de esta aventura nos sumerge en la noche de los tiempos, en una muy desconocida prehistoria cargada de sorpresas que en Cantabria ofrece algunas de las aportaciones más importantes a nivel mundial. Alzamos el telón de este relato, que nos ayudará a descubrir mágicas historias y estampas irrepetibles, con un decorado natural que ya es un espectáculo por sí mismo. La primera presencia humana en el entorno de lo que hoy se denomina cornisa cantábrica se produjo hace unos 100.000 años. En un dilatado periodo de muchos siglos, esos seres se organizaron en clanes seminómadas, que terminaron por encontrar asentamientos en los que se dedicaron, bien avanzado el tiempo, a la caza y a la agricultura. Aquel Homo erectus empezó a desarrollar sus primeras formas culturales y de organización social. Con el Neolítico se vislumbraron sociedades cazadoras y recolectoras, capaces de crear sus primeros utensilios rudimentarios, las primeras tecnologías. Desde la época del Neandertal, esos seres ocuparon cuevas donde protegerse de las caprichosas condiciones de la naturaleza, desarrollando las primeras formas industriales, con la fabricación de puntas, armas rudimentarias y objetos básicos para la supervivencia. La vida cotidiana de los primeros pobladores de Cantabria, que eran cazadores-recolectores, por lo que sabemos hoy día, al menos con seguridad, primero neandertales y luego ya los humanos modernos, nuestra especie, se desarrollaba a la entrada de las cuevas, que es la zona iluminada, la zona normalmente más seca, protegida, y conocemos en muchas de estas excavaciones de cuevas todo el repertorio de actividades habituales en lo que es una vida doméstica. Hacían fuego, traían las piezas de caza, las despedazaban, las cocinaban, tiraban ahí sus desperdicios, dormían. En un momento posterior, ya cuando empezó en esta zona la agricultura y la ganadería, la habitación se desplazó a lugares al aire libre, a poblados, aldeas al aire libre, y en ese momento en algunas cuevas todavía tenemos testimonios de habitación, de hogueras, pero ya fue disminuyendo ese uso habitacional de las cuevas y pasaron a tener muchas cuevas un uso funerario. Es la gran época en la que las cuevas empiezan a ser lugar de enterramiento de los muertos y la vida cotidiana se desarrollaba en esas pequeñas aldeas que ya estarían más cercanas a los campos de cultivo, a los lugares también de cierre del ganado, etc. En Cantabria, desde el siglo XIX, desde el último tercio del siglo XIX, comenzó la exploración sistemática de las cuevas por muchos entonces eruditos locales aficionados a este tema, y no hay que olvidar que la primera vez que se dijo que unas pinturas que había en una cueva, que fuera de Altamira, eran obra de los paleolíticos y por lo tanto era un arte prehistórico, fue aquí en Cantabria. Fue el caso de Marcelino Sánchez Autuola en Altamira. Después, toda la cadena de descubrimientos de nuevas cuevas con arte rupestre a principios del siglo XX, empezando por la de Covalanas, después de Altamira, marcaron un hito en la investigación. Una gran cueva de Cantabria, la Cueva del Castillo, fue a la que vino lo que eran entonces las mayores lumbreras de la investigación prehistórica a excavar en el castillo entre 1910 y 1914. El castillo sirvió de referencia mundial
para elaborar la secuencia de la prehistoria antigua, de la prehistoria paleolítica, de todo el paleolítico medio y superior. Por lo tanto, siempre fue un papel destacado en la investigación. Bueno, y esta es la cueva. Esta es la cueva. Dios mío, impresionante. Mucho gusto. Igualmente, un placer. Bienvenidos al Mirón. Bien, muchas gracias. Empezamos en 1996, o sea, con este año cumplimos 16 años aquí trabajando en el yacimiento, pues a razón de prácticamente mes y medio, 2 meses todos los veranos de trabajo aquí. Pero luego el material que genera se tarda muchos más meses en estudiar, ¿no? Y eso es lo que permite pues, la cantidad de conocimiento que estamos obteniendo de aquí de la cueva. Una primera parte de una mandíbula humana, y fue lo que nos dio la pista de que detrás había un enterramiento humano de época madrileniense, que es el único enterramiento de ese periodo en toda la península Época ibérica. madrileniense, ¿qué años son? Pues estamos hablando en general en años reales de calendario, pues entre unos 18.000 y unos 13.000 años aproximadamente. Y esto corresponde al periodo antiguo, aparentemente, o sea, un momento antiguo, y de toda esa época no se conocían enterramientos en toda la península, y este es el primero que aparece. El primero que ha aparecido aquí, en la cueva del Mirón. En la península ibérica. En la península ibérica. Bueno, sí, pero... Sí, una bolsita. No, no ¿Quieres otro? Sí, para no perderlo, meter como una bolsita. Porque me ha hablado mucha gente y la desconozco. Las cuevas no solo servían de hábitat y refugio a los seres humanos, sino que se convirtieron en un primer espacio para la creación. De la cueva de Cobalanas. Lo vamos a ver ahora mismo enseguida. ¿Qué tal? ¿Bien? Hola, Pencho. Muy bien. Hola, encantado. Soy Nano Montero. Yo soy Pencho. Hola, ¿qué tal, Raúl? Yo soy el que cuida aquí el rebaño de las famosas hierbas rojas. Para mí es un placer que vengáis a ver la cueva. Oye, una cosa, Pencho. Dime. Hemos estado ahí, Sí. abajo, porque estamos encima de la cueva del Mirón. Sí, correcto. O sea, Strauss y Morales están Sí. abajo excavando. Sí, llevan 16 años ya. Ajá. Y claro, en realidad aquí estamos 50 metros encima de lo que es la visera de la boca del Mirón, que es realmente la cueva habitación donde obviamente pensamos que estuvo viviendo la persona que pintó en Cobalanas. Anda. O sea que allí habitaban. Y aquí pintaban. Esto es una cueva muy particular porque aparte de que se encontró muy poquito a nivel, digamos, de instrumento, tanto lítico como óseo, pensamos que esta cueva, si alguien estuvo en forma de hábitat, fue de forma esporádica. Pero esta, digamos, es la clásica cueva de pinturas. Es como decimos, un santuario, teóricamente, ¿eh? Pues vamos a ver tu rebaño. Vamos a entrar en el rebaño que os espera con cariño. Pasad. Bueno, pues mira, ya que estamos ya en el interior de Cobalanas, vamos a acercarnos para que veáis el nivel original que se encuentra cuando descubren la cueva en el año 1903. Mirad, esta es una cueva que se descubre el 11 de septiembre, como os digo, de 1903. Sería la segunda cueva que se descubre en España después de Altamira. Entonces, tú antes me mencionabas lo del yacimiento del Mirón, ¿no? Sí. Y yo te decía que, digamos, es una cueva que realmente el hábitat como tal ha sido en el Mirón y que aquí probablemente solo lo han utilizado para pintar. ¿Por qué? Porque, mira, el nivel original que se encuentran los que descubren la cueva llegaba hasta aquí. Fijaros que no hay carbones que indicarían dónde han realizado fuego, ni una diferencia de estratos que marcarían diferentes fases de ocupación. Y es por lo cual yo te digo que es una cueva al uso denominada santuario. Fíjate las formas, cómo se ve claramente la presión que ha llevado el agua, cómo ha ido lavando y puliendo la roca. Fíjate, es una cueva que nosotros en el argot a esta cueva la denominamos gaudiana. Esta es una cueva que le hubiese gustado muchísimo a Gaudí. Esto es como ves las formas de la casa Batlló, como ves el Parque Güell. Es una cueva muy gaudiana. Es una arquitectura muy especial de esta cueva. Y también eso nos llama mucho la atención. Pensamos que la intervención en una cueva en otra, cuando decoran, cuando hacen figuras,
algo especial deben de notar o sentir en unas cuevas, por lo cual en unas intervienen y en otras no. Y eso es lo apasionante de esto. Pues ya vamos por fin a ver las pinturas, que ya está bien de tanta charla y por fin vamos a ver lo que es la obra, lo que realmente nos da la cueva. De verdad, pásate, que quizás lo veas mejor tú desde aquí. Yo me pongo aquí, que yo las he visto bastantes veces ya. Mira, lo primero que ves es una cierva y ves una oreja, otra oreja, el naso frontal, el morro y la mandíbula. Lo estás viendo, ¿no? Clarísimo. Fíjate, el cuello, el lomo, la grupa y la zona de los cuartos traseros que baja hasta aquí. Fíjate la otra que tienes aquí. Fíjate que en este momento la persona que hace estos dibujos nada más te va a realizar la silueta, el perfil. Y a esto le denominamos un esquema natural realista. Y tiene la friolera de unos 22.000 años BP, o incluso hasta algo más. A esto es lo que llamamos hoy en día gravetiense final solutrense inicial. Para que te hagas así una pequeñita idea, esto sería igual unos 6.000 años más o menos anterior a los famosos bisontes de Altamira. La persona que hizo estos dibujos, en vez de utilizar la línea para perfilar, utilizó el punto, bien discontinuos, bien justapuestos, solapados o de roce. Esa es la licencia del pintor. Fíjate cómo el cuello está girado, el lomo, la grupa y los cuartos traseros y el entrante inquinal. El cuello está girado y la cabeza también. También, eso es una pasada. Fíjate que esto es lo que hoy denominamos en arte un escorzo. Hace 22.000 años. Entonces, claro, estas personas que denominamos vulgarmente primitivas, hace 20.000 años dominan la perspectiva en profundidad y el movimiento. Fíjate si no han tenido que entrar a estudiar el lugar, el lienzo donde van a realizar la figura. A veces decimos que lo sencillo es realizar la figura, lo complicado es buscarla en la roca. Ahí es donde está el don del maestro. Fíjate la expresividad que tiene esta obra. Cómo este autor sintetiza con 2 trazos volumen y movimiento. Es muy bueno, y conoce anatomía y etología a la perfección. Conoce a los animales porque es en lo que se mueve y es de lo que come. Mira qué pasa. Vente para acá. ¿Ves esta pared aquí, no? Aquí también se podía haber pintado, se podía haber dibujado o grabado. Aquí también. Aquí también. Tú me estás diciendo que te das cuenta que en esta cueva parece que las pinturas comienzan a disponerse donde se estrechan. Correcto. Es evidente. ¿Recuerdas la cierva que te he enseñado hace un momentito? Sí, sí. ¿Quieres verla cómo ha engordado? Te la voy a enseñar. A ver. Mira la cierva, ¿la estás viendo? La veo. Fíjate ahora cómo las orejas miran hacia detrás, el cuello es más ancho y masivo, el cuerpo más redondo y globular y la roca le sirve para la culera. Eso es una pasada, claro que es otra cierva. Eso es lo que los artistas denominan anamorfismo. Es decir, esto lo hacía Velázquez, Da Vinci, Miguel Ángel, los grandes maestros. Es impresionante que hace 20 y pico mil años, antes de dibujar, estudie el espacio y la geometría, dibuje distorsionado para que de un sitio concreto se vea normal. Y una pregunta, Pencho. ¿Uno o más artistas? Yo me decantaría que para mí probablemente es una persona que hizo todo esto y que si en algún momento pudo haber alguno más sería, para entendernos, como un discípulo que sigue las directrices que le marca el maestro. Pero para mí yo me quedaría con un maestro, el maestro de Covalanas, el pintor de esta cueva, que lo hizo en un espacio de tiempo muy cortito, que lo hizo muy sencillo y muy expresivo, pero de una calidad y una fuerza brutal. Ha pintado animales vivos y la obligación nuestra hoy que has visitado esta cueva es conservarlo para que siga estando vivo. Raúl, me alegro de haber venido aquí. Ahora entiendo tu insistencia porque conociera la cueva de Covalanas. Además, Pencho me ha hecho una explicación muy exhaustiva y muy entusiasta que me ha encantado. Sí. Y ahora la verdad es que entiendo muchas más cosas de aquellos artistas de las cuevas de nuestros antepasados. Pero te quiero preguntar, dentro del conjunto de cuevas en Cantabria, ¿para ti qué lugar ocupa Covalanas? Pues sin duda uno de los papeles más destacados. Se aludía al principio en la visita que Covalanas es la segunda cueva con arte que se descubre en Cantabria y hoy en día podemos decir que forma parte de las 10 cuevas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. En 1985 se declaró la cueva de Altamira y más recientemente, en el año 2008, esta cueva, junto con otras 9, han formado parte también de esa lista de Patrimonio Mundial. Por lo tanto, digamos que su papel es importantísimo. Digamos que es de las cuevas más relevantes, no solo de Cantabria, sino de toda la región cantábrica, incluso podemos hablar a nivel mundial. La presencia de estas cuevas prehistóricas otorga a Cantabria un peso específico en el conjunto mundial. Una buena parte de esas cuevas
como la Pasiega, el Pendo, las monedas, el castillo o Covalanas, han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria atesora los restos arqueológicos de las colecciones procedentes de las cuevas paleolíticas. Los restos más remotos corresponden al Paleolítico Antiguo, cuya cronología documentada va más allá de los 120.000 años. Seguramente el hecho de que hubo épocas de intenso frío, épocas glaciares, justifica o explica en cierta manera el aprovechamiento intensivo y constante de los vestíbulos y entradas de las cuevas. Si lo más preciado del Paleolítico en Cantabria son las pinturas murales, las pinturas rupestres realizadas en las cuevas, las colecciones de arte mueble del museo vienen a ser el referente sobre soporte material, sobre utensilios de hueso y de asta fundamentalmente, de ese mismo arte. Las mismas decoraciones animales que podemos ver plasmadas en las paredes de algún modo tienen su referente también sobre utensilios o sobre soportes de asta y de hueso. Cantabria, digamos que tiene como uno de sus rasgos naturales y fundamental desde el punto de vista de la geología es la abundancia de cuevas. En este momento hay catalogadas más de 10.000 cuevas en la región, de las cuales unas 1.500 fueron utilizadas en la prehistoria, o sabemos, o nos han llegado a nosotros testimonios de que fueron utilizadas en la prehistoria, algunas para vivir, otras para usarlas como santuarios de arte rupestre. 1.500, teniendo en cuenta el territorio que tiene Cantabria, que es una superficie realmente pequeña, nos da una importancia de cuánto se utilizaron las cuevas en la prehistoria. Por lo tanto, es un rasgo que caracteriza a la prehistoria de Cantabria, la utilización de las cuevas como lugares para vivir y como lugares para hacer arte rupestre, arte paleolítico. Roberto, esta es la primera gran sala. Explícanos un poco qué tenemos aquí. Sí, pues en la primera sala, o la gran sala de la Cueva del Castillo, digamos, este primer espacio, este gran espacio subterráneo, que es como una especie de salón, como ves, de techos altos y de paredes muy amplias, y estaríamos, por lo tanto, en un ámbito ya muy oculto y muy oscuro dentro de la cueva. Aquí no llegaría prácticamente la luz del día, estamos en un ámbito subterráneo ya muy aislado del exterior. Hay muchas representaciones ya de este arte paleolítico, de este primer arte de la humanidad. Hay muchas representaciones, sobre todo destacan las representaciones grabadas, hechas con buriles, con útiles de pedernal, rayando la roca. Hay muchas zonas decoradas, lo que pasa es que se conservan mal. Es la zona, digamos, en donde peor se conserva el arte rupestre de la cueva. Bueno, pues estamos aquí en el primer panel decorado de la galería que se adentra hacia el interior de la cueva, después de la primera sala. Y es un panel que tiene mucha importancia desde el punto de vista de la historia de la investigación, porque aquí los pioneros del estudio del arte rupestre paleolítico, sobre todo el abate Breuil, pudo demostrar que las figuras estaban hechas en periodos muy diferentes, que no eran todas contemporáneas. Tenemos hasta 3 etapas distintas de representaciones. Que hay más distancia cronológica entre algunas representaciones y otras del arte paleolítico que entre las últimas y nosotros en la actualidad. Esto tiene que darnos una idea de la gran profundidad temporal que tiene este fenómeno y lo que perduró en el tiempo. Roberto, ¿qué significaban estas manos? ¿Por qué las hacían? Bueno, efectivamente esta zona de la cueva se llama el panel de las manos y aunque hay muchas manos por toda la cueva, que hay una concentración muy grande en un mismo espacio, ¿no? del techo. Las manos en negativo, en este sentido, digamos que no tienen un carácter propiamente artístico, como puede tener la figura de un bisonte de un caballo, ¿no? En realidad sería más bien más adecuado quizá considerarles una representación humana, porque en realidad es una forma
de la propia anatomía de las personas, lo que está ahí representada. Entonces, quizá tuviera tanta importancia el propio hecho de representarlas como el hecho de entrar en contacto con la pared. Cuando tú pones la mano sobre la pared de la cueva y luego insuflas toda esa pintura, hay un momento en el que todo lo que queda en la pared es una mancha roja, incluida la de tu mano, que has soplado con el color y que luego tú retiras, dejándose como una comunión, ¿no? esa impronta en negativo. Entonces, lo que te quiero decir en relación con estas manos en negativo y con el resto del arte rupestre en general es que tenía muchísima importancia no solamente en la obra representada, o la figura, mejor dicho, sino también el propio acto, el gesto asociado a esa representación. Un contexto de una mentalidad en la que lo natural y lo sobrenatural estaban absolutamente entremezclados, ¿no? Y los espíritus estaban allí y ellos los veían, ¿no? El grabado era, una técnica muy simple, ¿no? Como en realidad eran todas las técnicas que utilizaba esta gente. La cuestión era el concepto y la maestría, ¿no? A la hora de realizar las obras, pero la técnica es muy sencilla. En este caso, por ejemplo, tenemos un conjunto de grabados de cronología antigua, dentro del desarrollo del arte rupestre paleolítico, pueden tener 25.000 años de antigüedad, y como veis, aprovechando una vez más una zona, un rasgo peculiar del relieve de la pared, que es esta hornacina, de color rojo por la oxidación, aquí hicieron un conjunto de animales que son básicamente ciervos. Es continuo. Impresiona la limpieza de los trazados, ¿no? Sí, sí. ¿Con qué seguridad lo hacían? Completamente. Esto es una cosa que nos llama mucho la atención porque con una serie muy corta de trazos hacen una figura absolutamente correcta en la forma, en las proporciones, lo cual nos quiere decir que siendo personas que vivieron hace 25.000 años eran, digamos que la maestría... Grandes dibujantes. Realmente eran artistas desde este punto de vista, ¿no? Eran grandes dibujantes. Y donde encontramos una representación que es muy curiosa, que es la representación llamada del hombre bisonte, que la tienes aquí detrás. Como no es menos curiosa, la utilización de la propia estalagmita para jugando con la iluminación, que era también fundamental en el arte rupestre paleolítico, sugerir una forma muy similar a la que está aquí representada, pero proyectada contra la pared. Ellos lo que utilizaban era iluminación natural, sobre todo lámparas hechas a base de grasa animal y mechas, que son luces que obviamente, como las de una vela, se mueven. Bueno, pues si nosotros sumamos las formas de las paredes de la cueva, que son por definición irregulares, y a eso le añadimos una luz en movimiento, las paredes cobran vida. Les orientaba sobre qué tipo de figura hacer allí, ¿no? Mira, papá, bueyes. No son bueyes, son bisontes. La historiografía, los libros de historia de la prehistoria destacan el hallazgo de Altamira, porque pensemos que Altamira se descubre en 1880, cuando apenas hace 25 años que Darwin ha publicado El origen de las especies y el origen del hombre, cuando todavía la teoría de la evolución tenía que reconocerse en los restos del pasado. Y en ese momento se descubre un arte que es excepcional, que resulta increíble. La aportación de Sautula fue eminentemente científica. Él hizo unas excavaciones y puso en relación lo que halló en el suelo con lo que había en la pared. Los pigmentos que él halló en las excavaciones los relacionó y los comparó con los pigmentos con los que estaban pintadas las figuras. Él identificó que esto no eran toros ni bueyes, como le había dicho su hija al verlos, sino que eran bisontes, animales extintos. Y él fue una de las primeras personas en España que utilizó el término paleolítico para calificar estas pinturas y para atribuirles una cronología. El pequeño librito que Sautula publica en 1880 es vigente en todas sus palabras y en todas sus conclusiones 130 años después. Solo la prudencia de los científicos y quizá un poco de soberbia por parte de algunos y el debate
entre los creacionistas y entre las teorías científicas de la evolución humana dilataron el reconocimiento internacional de Altamira. En 1906, uno de los más renombrados y de los primeros catedráticos y sabios de la prehistoria europea, de Chelet, en su libro calificó a Altamira como la Capilla Sixtina de la prehistoria. Encontramos todos los temas del primer arte de la humanidad. Esa acumulación de pensamiento en un mismo sitio es lo que, al igual que nuestros santuarios históricos o nuestros santuarios actuales, permite que hablemos del gran santuario de la prehistoria, de la acumulación de la cultura, del culto, de las creencias y del pensamiento en un mismo lugar. José Antonio, explícanos este magnífico techo. Bueno, aquí ocurrieron muchas cosas durante miles de años. Muchas personas están aquí, muchas personas expresan aquí, eso gravita ahora sobre nosotros. Pero hay tres grandes momentos. En un momento, este techo de la Cueva de Altamira se puebla de figuras pintadas en rojo, con línea o con tintas planas rellenando las figuras. Son fundamentalmente caballos. Después, en un momento posterior, este mismo techo y toda la cueva se llena de grabados de ciervos y ciervas. Y finalmente, lo que todos conocemos, una manada de bisontes polícromos puebla y habita la Cueva de Altamira y sobre todo el techo de Altamira. Esos son los tres grandes momentos que tiene la cueva. Y finalmente, nos despedimos de la cueva antes de que la cueva se derrumbe por causas naturales y quede aislada hasta el descubrimiento. Nos despediríamos de la cueva quizá con las últimas realizaciones que hemos podido datar, que son estos bisontes dibujados solo con carboncillo negro, ¿no? Pero donde al extender el negro, el carbón, dibuja el volumen. Es una técnica de difuminado, de esfumato, que decía mi profesor en la universidad, ¿no? Que existe en el Paleolítico y que olvidamos prácticamente hasta el Renacimiento. ¿Y tú crees que la gente que estuvo aquí y que pintó y que hizo estas figuras ya se consideraban artistas? El grupo necesitaba que se representaran estas figuras, esos caballos, estos bisontes, pero alguien que a su condición de intercesor entre el grupo y esa realidad trascendente que hay más allá de lo que vemos en este mundo, está al otro lado de la realidad. Alguien que creó estas figuras para intermediar con los otros lados de la realidad, además de ser un cazador o de cazar, además de ser un intercesor, un chamán, un sacerdote, era también un artista y probablemente sus herramientas eran la creación de imágenes. No poseía un libro escrito como poseen nuestros clérigos, sino que su principal herramienta era la creación de figuras, era el arte. ¿Él se sentiría un artista? Bueno, quienes hacían estas figuras sin duda tenían un rol, un papel destacado en el grupo. Y su destreza artística era incuestionable. Durante miles de años, los habitantes de la cornisa cantábrica vivieron protegidos entre las elevadas montañas y el mar. Pero habrían de llegar nuevas invasiones, otros pueblos, civilizaciones que crearían nuevas condiciones de vida, imponiendo nuevas religiones, aportando lenguas, técnicas e instituciones. En un horizonte enmarcado en bosques y tapizado de verde esmeralda.